te sientes tan cuidada que dices, ¿qué es paliativos? Madre mía, ¿qué es paliativos? Paliativos es todo, desde el punto cero al punto máximo. La doctora, los doctores, es que no hay nadie que no esté, quien te sirve la comida, quien te limpia toda la parte de la habitación, quien te abre la cortina. Marilo, que nos hicimos muy amigas, que es la persona que me limpia. Com no agradezco, què no agradezco? El pacient en aquest procés de la vida, que és difícil, el procés de la malaltia terminal, que encara que no tingui una curació o un tractament actiu, sí que podem fer moltes coses. Podem pal·liar, podem tractar els símptomes, el patiment emocional, el patiment físic, que no és poca cosa, i acompanyar-los en general. Pero es que además hay un día a día, es el día a día de lávame, límpiame, intentar poner la pierna en la mejor situación, todo lo que es la parte médica, que es enorme. Cada persona te da todo. No es solo la parte en que vas a morir, es la parte de dignidad, ¿no? en la que estás viviendo, en la que te están acompañando. Es que yo he llegado aquí a llorar con todo el mundo, o sea, precioso. Estem molt il·lusionats amb el futur dels estudiants de Medicina de Girona, que hem aconseguit incorporar a la carrera una assignatura optativa de Medicina Pal·liativa. I és una cosa que trobo interessant i a més trobo interessant saber-ho ja pel futur professional, ja que estiguis o no estiguis, segurament hauràs de tractar amb pacients pal·liatius. Que fa poc he perdut el meu pare i això m'ha fet pensar la relació del metge i el pacient, i m'agradaria saber què són les situacions en les que saps que al pacient no li queda gaire per viure i com és el procés, aquest final procés, i com es fa per pal·liar el dolor i fer sentir el pacient molt confortable. La atención es impresionante, lo rápida que es. Pero ha habido mucho más que una atención. A veces ha habido un abrazo casi no lloro, ha habido un abrazo con alguien especial. Esos puntos que ves que dices, ¡buah! Esto no es una enfermera, no es una doctora, no es nada. Es alguien que te da tanto y que nosotros como pacientes podemos darles tanto porque mejoran y son ángeles. Y dices, pero ¿por qué me asusto? Si es que esto es morir con dignidad.